las 7 declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan, donde Él afirma que Él es, donde Él dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Y hoy día nosotros nos encontraremos con otra de estas declaraciones de Jesús y todas ellas vienen a confrontar nuestro estilo de vida. Y por hablar de estilo de vida, quisiera comenzar esta meditación cuestionando a ustedes cómo ha sido su vida, qué tan productiva han estado ustedes. ¿Estás viviendo una vida productiva? Quizás más de uno va a decir, no sé si mi vida está siendo productiva o no. Porque en gran medida, muchos de nosotros no nos hemos puesto algunas metas claras. Y por no tener metas claras, por no saber exactamente hacia dónde apuntar, no podemos medir los resultados. En términos macros, puede ser que en términos micros de repente pongamos una meta así como que quiero, no sé, comprarme algo, quiero bajar de peso, pero de eficacia de la vida es más grande, ¿no? La vida es más grande que eso. Y no solamente eso, nosotros no nos hemos puesto metas claras porque en gran medida no nos hemos cuestionado muy detenidamente en relación a nuestro propósito. Parece que algo suena ahí, ¿cierto? Ahí algo suena. No nos hemos cuestionado detenidamente con relación a nuestro propósito. ¿Para qué sirvo? Porque si defino lo que sirvo, tendré mejor definición de las metas. Pero en tercer lugar, nosotros entendemos que nos falta entender nuestro propósito porque en gran medida hemos ignorado nuestra propia identidad. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Las metas tienen que ver con mi propósito y mi identidad. Y Jesús va a referirse a todo eso en su declaración donde Él afirma que Él es la vid verdadera. Seguramente usted va a decir, pastor, ¿de qué manera la vid verdadera tiene que ver con mi meta y con mi propósito y con una vida productiva? Seguramente Jesucristo nos va a iluminar en ese sentido. Abra su Biblia ahí en Juan capítulo 15, los versículos de 1 al 8. Juan 15. Jesús desde el capítulo 13 estaba ahí hablando a sus discípulos en esa última noche en que Él se encuentra con ellos y está instruyendo a sus discípulos, exhortándolos, animándolos, corrigiéndolos. Y dice así el capítulo 15, los versículos de 1 a 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. El que no permanece en mí, como yo en él, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Jesús en ese texto está hablando a los discípulos en ese momento tan emblemático, preparando a los discípulos para su muerte. Él ya había anunciado que Él se iba, Él ya había anunciado que uno de ellos iba a traicionar. Judas en ese momento ya no estaba con ellos ahí. Ya había mencionado que Pedro le iba a negar, que los demás lo iban a abandonar. Y en ese momento de enseñanza y oración por los discípulos, Jesús los anima a que ellos permanezcan fieles. Pase lo que pase, permanezcan fieles.
Y esa fidelidad no se medirá por otra cosa que no sea por los frutos. Y aquí en ese contexto Jesús echa mano de una metáfora muy interesante. La metáfora y una parábola de la vid, que en esa parábola, en esa metáfora, Jesús viene a explicar cuál es la esencia, la meta y la eficacia de la vida cristiana. La esencia, la meta y la eficacia de la vida cristiana. Y Él lo hace de una forma muy bonita, porque al utilizar la metáfora de la vid, Jesús utiliza una metáfora que tiene un poder pedagógico muy interesante para sus discípulos. Y en esa metáfora, Él no solamente impacta el corazón de sus discípulos, porque es una metáfora que habla del corazón de ellos, pero también da a nosotros una perspectiva de qué manera nos relacionamos con Dios, qué es creer en Jesús y de qué manera debo vivir a la luz de eso. Primeramente Jesús, lo primero que quiere que sus discípulos se guarden y entiendan es que la salvación es estar unido a Cristo. Esa es la esencia de la vida cristiana. Por eso Él utiliza la metáfora de la vid verdadera. ¿Y por qué Él utiliza esa metáfora? Primeramente por un elemento cultural. Era algo que era bastante común en aquella época. La vida, el cultivo, la cultura era parte de la historia del pueblo. Era tan así que los judíos se identificaban a sí mismos como una gran vid. De hecho, algunas monedas del periodo del Estado de Israel tenían la marca de una vid ahí diseñada. Tanto es así porque hay una razón teológica para eso. Si volvemos al Antiguo Testamento, nos encontraremos a Dios relacionándose o llamando a Israel de su vid. Si vamos al Salmo 80, encontraremos ahí que el Señor plantó esa vid. Israel era la vid. Entonces había una razón teológica. ¿Por qué? Porque era un símbolo común para Israel. Cuando Jesús utiliza eso y dice que la vid no es Israel, sino que soy yo, Él utiliza un elemento bastante potente, fuerte en el corazón, en la emoción, en la espiritualidad de los discípulos, para hacerles entender qué es lo que es la salvación. Porque eso es interesante, ¿no? Cuando entendemos que en la mentalidad de los discípulos, Israel era la vid, como dice ahí el Salmo 80, versículo 8, de Egipto trajiste una vid y expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. Esa vid era Israel. Por lo tanto, en la mente de los discípulos, pertenecer a Israel era ser salvo. Pertenecer a Israel era estar en la vid. Y estar en la vid era ser salvo. Lo más interesante es que se menciona varias veces la vid en el Antiguo Testamento, pero siempre que se menciona a Israel como vid en el Antiguo Testamento, se enfatiza mayormente el fracaso de esa vid en producir buenos frutos. Y el Señor amenaza con cortar esa vid debido a la ausencia de frutos. Por lo tanto, siempre que se menciona a Israel como la vid, se menciona a Israel como una vid que no ha fructificado, que no ha logrado su plena función, que no ha sido eficaz. ¿Eficaz para qué? Para salvar a aquellos que debiesen ser salvados por medio de ello. Y en contraste, Jesús viene y dice, yo soy la vid. Para nosotros escuchar eso no significa nada, pero para los judíos era algo así como que, a ver, eso es fuerte. Porque tiene un significado emocional profundo para ellos, la idea de que nosotros, Israel, es la vid del Señor. Y Jesús va a decir, la vid soy yo, no Israel. Pero más, Jesús no solamente dice eso, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y al tiro pone el contraste con la vid falsa. ¿Cuál era la vid falsa? Israel. La Israel popular. El Israel que fracasó en sus pecados. Eso es lo que Jesús quiere decir. Aquí Jesús apunta a que Él es la vid que da buen fruto.
En principio, Jesús ya había reemplazado el templo, las fiestas judías, ya había reemplazado a Moisés. Y ahora en ese punto reemplaza al propio pueblo de Israel, diciendo que es en mí que está la salvación. Luego, mira el impacto en la mente de los discípulos. Si yo era salvo por pertenecer a Israel, hay un cambio de chip que tengo que hacer. Yo soy salvo por estar en Cristo. Es eso lo que Jesús está diciendo. La verdadera vid no es, por lo tanto, ese pueblo que apostató del Señor y que rechaza al Salvador, sino que es el propio Jesús que salva a todos aquellos que son incorporados a Él. Por eso el tema de la vid y la salvación es muy importante, porque la vid representa el objeto mismo de la salvación. Y Cristo revela que no es estar en el pueblo. De igual manera que no es porque usted sea miembro de la iglesia que usted sea salvo. No es porque usted haya en algún momento hecho la oración del arrepentimiento, ¿no es cierto? O en algún momento usted se haya vinculado a la iglesia o incluso haya sido bautizado, que sea salvo. Usted solo tiene la salvación si usted está en Cristo. Y eso es más profundo, eso es más complejo. Y Cristo va a trabajar un poco en eso, qué significa estar en Cristo. Aquí Jesús está destacando el principio bíblico del pacto. Salvación no es un beneficio al cual yo adquiero porque quiero. Salvación es un pertenecimiento, es una transformación de esencia, es una transformación de identidad, es una resignificación de vida. No puedes ser salvo y tener los mismos propósitos de vida que tenías antes. Pero no lograrás la salvación simplemente por un esfuerzo moral de querer ser bueno. Porque salvación no es querer ser bueno. Salvación es ser transformado de forma tan esencial por Dios que Él hace con que nuestra vida sea moldeada en los moldes de Jesús. Y eso es lo que Él está diciendo acá. Ser salvo es una conciencia de la dependencia esencial de Cristo para que yo exista, para que mi identidad se verifique. Seguramente yo les pregunto acá a ustedes, ¿cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus sueños? Y normalmente nosotros empezamos a pensar por nosotros mismos, definiendo nosotros mismos nuestros planes y nuestros sueños. Y no nos hemos dado cuenta de que si yo soy siervo del Señor, yo tengo que preguntar para el Señor, Señor, ¿cuáles deben ser mis planes? ¿Cuáles deben ser mis sueños? Eso es lo que debo preguntarme a mí. Eso es lo que debe moldear mi vida. Porque eso es lo que soy. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Ser salvo es eso. Salvación es la transformación de quién eres. Es un cambio de esencia, de identidad. Es una nueva naturaleza que se experimenta no por medio del esfuerzo moral, sino que por la fe y la gracia que nos une a Cristo. Jesucristo quiere que los discípulos entiendan eso. Por eso dice, yo soy la vid. Pero interesantemente Jesús dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. ¿Y qué es lo que hace Dios? Es muy interesante porque dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. El propósito del discípulo, el propósito del creyente, el propósito del seguidor de Jesús es producir fruto. Uno pensaba que era ir al cielo, ¿no? Es producir fruto. Normalmente solemos pensar la vida cristiana en el sentido de que yo soy creyente, ahora tengo el derecho a que Dios me bendiga. Mi propósito es ser bendecido por Dios. Pero no es por ahí que Jesús pone la cuestión. Él dice el propósito por el cual Dios te hizo un discípulo suyo es para que tú des fruto. Y eso es lo que hace Dios en esa vida.
Fíjate que no hay verdadero cristiano sin fruto. Producir fruto es la marca infalible del creyente. Tú puedes decir que tú crees lo tanto que tú quieras. Pero Jesús dijo, incluso en el capítulo anterior, que cuando ustedes se aman, la gente verá que ustedes son mis discípulos. El fruto ya como una evidencia de ese amor. Ustedes son discípulos míos cuando producen los frutos que mi vida genera en ustedes. Por lo tanto, la meta nuestra es producir frutos. Frutos espirituales, ya vamos a hablar cuál de ellos, ¿no? El discípulo solo puede producir frutos, los frutos verdaderos, obviamente estando unido a la vid que es Jesús. Ahora, vemos aquí que el labrador primeramente lo que él hace es cortar las falsas ramas. Y después Jesucristo va a profundizar un poco más en eso. Pero lo que él quiere decir es que aquellos que no están unidos realmente, de verdad, a Cristo, no tienen vida. Pueden estar colgados, pueden estar vinculados, pueden que tengan una fe en el de arriba, en el Diosito. Puede que tengan un feeling, una historia religiosa. Pero esencialmente, si no producen fruto es porque no están vinculadas a la vid y Dios eventualmente los va a separar. Pero lo más interesante es que Él dice que aquellos que sí producen frutos, Él las poda. Podar es un trabajo que elimina el exceso para abrir espacio para una mayor producción, una mejor producción. Eso implica también en dolor, en sufrimiento, en ajuste, en corte, en disciplina. Y es eso lo que hace Dios. Y es interesante, comparando con lo que vimos ayer en el grupo de matrimonios, cuando hablábamos de la importancia de las tribulaciones en nuestras vidas. Vean cómo Dios nos poda, corrigiéndonos, poniéndonos en situaciones de tensión, de presión, de angustia, para corregirnos, para que podamos producir más frutos. Hermanos, uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. ¿Cuándo podemos probar la paciencia? Si no, cuando estamos pasando por situaciones que demandan mucha paciencia. Si tu vida es siempre una taza de leche, no serás paciente. ¿Cómo sé que soy paciente? Cuando estoy en una situación de mucha presión, de mucha dificultad, de mucha tensión. Y eso es lo que Dios normalmente tiende a hacer. El creyente necesita de constante cultivo, porque si no somos constantemente cuidados por Dios, nuestra tendencia es degenerarse. Dios nos va limpiando, Dios nos va corrigiendo, limpiando de los vicios, limpiando de los defectos que nosotros no solamente tenemos, como producimos también. ¿Qué son esos frutos? Si la meta es producir fruto, ¿qué son esos frutos? Primeramente es la evidencia de la vida transformada de Cristo en mí. Usted va a decir, ok, eso entiendo, pero así como que de forma más específica. Vamos al texto, para no andar inventando aquí. No hay fruto, puede ser lo que usted quiera. ¿Qué es lo que Jesús dijo que es el fruto acá? Primeramente, vemos que el fruto es la dependencia de la oración en el nombre de Jesús, porque en el versículo 7, si usted lee ahí en su Biblia, ¿qué es lo que dice el versículo 7? Y si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Normalmente nosotros olvidamos la primera parte del versículo, ¿no? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. A nosotros nos gusta, piden lo que quieran y se les concederá. Amén, Señor, eso quiero. Pero lo que él está hablando es en armonía con el pertenecimiento a Cristo, con la experiencia de la vida cristiana, con ser cristiano. ¿Qué es lo que es ser cristiano? Es producir fruto. ¿Qué frutos son estos? Es esa total dependencia, porque si yo pido es porque necesito, y si necesito es porque dependo. Total dependencia, conciencia de mi total dependencia de Dios. En el momento que yo soy absolutamente dependiente de Dios, no puedo hacer mis planes solos. ¿Sí o no? Si dependo de Dios, si sé que dependo de Dios, no me arranco con los tarros por ahí. Dependo de que Él me dirija, me conduzca, de que Él provea.
Por lo tanto, cuando habla aquí de la oración, es que hay un corazón en tal sintonía con la voluntad de Dios, porque depende de Dios, porque vive para Dios, que al pedir, Dios le concede. No es porque mi corazón, Dios se dobla a la voluntad de mi corazón, es al revés. Yo me doblo a su voluntad y cuando pido, pido lo que Él me quiere dar. También el fruto es la experiencia de la obediencia. Jesús dice en el versículo 10 de una forma bien evidente. Versículo 10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por lo tanto, el permanecer está estrechamente vinculado a seguir las palabras de Jesús y a obedecer a sus mandamientos. También en el versículo 11, Él dice, les he dicho esto para que tengan en mí alegría y así la alegría de ustedes sea completa. El fruto no solamente es esa sintonía única con Dios, de querer lo que Dios quiere, esa dependencia completa de Dios, sino que también la obediencia a las palabras de Jesús, la experiencia de la alegría de Jesús. Y aquí es interesante porque no siempre estamos alegres. Él no está hablando de una alegría circunstancial, porque la vida hay momentos tristes y momentos felices. Jesucristo estuvo triste en un momento, feliz en otro. No es eso. No es así como que yo no tengo variación emocional. No, Él está hablando de una comprensión de la vida que produce una satisfacción, una alegría por entender cómo la vida funciona. Por entender que independiente de los altibajos, yo sé que el control está tan firme en las manos de Jesús. Por eso Él dice, mi alegría está en ustedes. Jesucristo estaba a pocas horas de ser crucificado. Jesucristo estaba a menos horas aún de sufrir en el Getsemaní. ¿Por qué Él está hablando de alegría aquí? ¿Qué alegría es esa? Es la alegría de, al obedecer plenamente a la voluntad del Padre, sentirse realizado porque su vida logró con su propósito. Lo que Él quiere es que nosotros entendamos que la alegría de Cristo debiera ser la nuestra. Pero nosotros no queremos y no nos preocupamos con la alegría de Cristo. Preocupémonos con la nuestra. Pero eso no es ser cristiano. Y eso es lo que Jesús dice. Ser mi discípulo es alegrarme con lo que yo me alegro, para que ustedes tengan mi alegría. Versículo 12, el fruto también es ese amor mutuo por ustedes, que dice el versículo 12 ahí, dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Eso es fruto de este estar en Cristo. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que todo lo que yo siento, todo lo que yo hago, es lo que ustedes deben hacer. ¿Qué es lo que es el fruto en nuestras vidas? Es vivir como Jesús vivió. Porque Jesús estaba en plena obediencia al Padre. Nosotros debemos estar en plena obediencia a Jesús. Jesús nos amó hasta el fin. Debemos amarnos nosotros unos a otros. Jesús se alegró incluso cuando Él estaba a minutos de una terrible y dolorosa crucifixión. Él se alegró no porque Él le gustaba sufrir. Él se alegró por la paz y la certeza de que Él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe producir en nosotros alegría. Esos son frutos. Los frutos que Dios quiere ver en nosotros. Y más, ese fruto tiene que redundar también en testimonio. Menciona ahí, ¿no es cierto? El versículo 16 y el versículo 27. Dice, el versículo 16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den frutos y que perdure el fruto de ustedes. Y así les dará el Padre todo lo que pidan en mi nombre. Esa parte también nos gusta, ¿cierto? El punto es, ¿qué es lo que significa dar frutos? Es ser más parecido a Jesús. En obediencia, en amor, en dependencia, en alegría. Pero ¿para qué debo dar fruto? Porque quizá uno va a decir, yo estoy medio debilucho. Yo no soy tan así. Hemos creído en una mentira satánica que te permite pensar que puedes ser discípulo de Jesús sin ser discípulo de Jesús. Puedes tener el cielo sin ser un muy buen alumno.
Simplemente con que en su corazoncito creas y en algún momento haga una oración de que sí creo, ya está. No es tan así. Porque lo que va a decir la palabra de Dios es que yo solo creo si tengo frutos. ¿Por qué debo fructificar? Porque el fruto es la evidencia y la comprobación de que hay vida en mí. Si usted planta un árbol, un manzano, ¿qué deben hacer ahí? Manzanas. Yo soy pésimo para la agricultura. Pero yo creo que de un manzano sale ¿qué? No salen rosas, creo. Porque es otra cosa. Pero no solamente no sale rosas, pero si planto un manzano y no sale manzanas, no es un manzano. ¿De dónde viene su nombre? De la fruta. Por lo tanto, ese es el punto aquí. ¿Para qué debo fructificar? Primeramente para entender que no se trata de mí. No es para que yo sea una persona mejor. Para que yo pueda vivir lo mejor de mi vida ahora. Que es como algunos falsos predicadores dicen por ahí. No. El fruto, aunque sea para mi bendición y para mi satisfacción, la meta del fruto no es para hacer con que yo me sienta bien, porque yo no soy el fin del mundo, yo no soy lo más importante. ¿Cuál es la meta del fruto? Es para que Dios sea glorificado. ¿Y por qué la meta del fruto? Porque la meta de Cristo siendo visto en mí es que Dios sea glorificado. ¿Por qué, hermanito, hermanita? Tú solo estás en este planeta para eso. Dios no te creó para ser feliz. Dios no te creó por ser lindo, maravilloso, sabio, habilidoso, inteligente, simpático. No, Dios te hizo con todas esas características con un propósito, para que tu existencia sea para la gloria de Jesús. Para eso existimos. Esa es la meta de la vida. Y cuando estamos en Cristo, disfrutamos de la perfecta posibilidad de lograr la meta para la cual fuimos creados. Y esos frutos sirven para glorificar a Dios. Y es eso lo que Jesús quiere decir acá. Siempre que el fruto de los creyentes sea una consecuencia de la obra redentora del Hijo, escuchen eso, siempre que el fruto de los creyentes sea una consecuencia de la obra redentora del Hijo, el resultado es que la vida de Jesús, brillando en nosotros, por medio de la respuesta del Hijo a las oraciones de los seguidores, se manifiesta en gloria al Padre por medio del Hijo. Mira qué interesante. El fruto en nuestras vidas es parte de la manera como el Hijo glorifica al Padre. ¿Cómo Jesús glorifica al Padre? Por medio de nosotros, por medio de los frutos que Él obra en nosotros. ¿Ven cómo no se trata de mí? No se trata de nosotros. Por medio del fruto en tu vida, Cristo glorifica al Padre. Porque ese fruto es resultado de la obra que Jesús hizo en ti. Y Dios es más glorificado en tu vida. Y nosotros participamos de esta comunión divina del Padre y del Hijo. Eso es estar en Cristo. Nosotros debemos entender que nuestra meta en la vida es unirnos a la meta de nuestro Salvador y encontrar para nosotros realización en lo que realiza a Cristo. Es vivir por Él. Es encontrar en Él alegría en su vida. Normalmente tratamos de utilizar a Cristo para alcanzar las metas para nuestras vidas, porque entendemos que salvación es un medio para, y que Cristo es un instrumento para mi felicidad personal.
Por lo tanto, si Cristo es un simple instrumento para mi felicidad personal, lo que yo necesito es añadirlo a mi vida para que tenga más felicidad. Lo que Jesucristo va a decir es que no, la felicidad personal que tú tienes en tu cabeza es netamente pecaminosa, porque está separada del propósito para el cual fuiste creado. Tú fuiste creado para estar en Cristo. Tú fuiste creado para Dios, para la gloria de Dios. Y solo tendrás alegría verdadera, solo tendrás significado en tu vida, propósito, cuando al estar unido a Cristo, por la fe en Él, por la búsqueda a Él, por la dependencia de Él, experimentes de la vida que viene de Él. Y eso es interesante. Cuando Jesús dice, ustedes son las ramas, significa que ustedes no tienen vida en sí mismos. Pero hemos creído el cuento que sí. Lo único que necesito es un poquito de ayuda de Dios. Pero no es verdad. No es verdad. Y muchas veces construimos una vida espiritual pensando así. Estoy bien, pero necesito que Dios me ayude. Pero no es así. Dependemos esencialmente de Él, porque es Él que produce vida en nosotros. Y debemos así entonces entrar a la unión más plena con nuestro Salvador, en el sentido de encontrar realización en lo que realiza Cristo. Eso nos conducirá a producir frutos de tal manera que empezaremos a dolernos de las cosas que ofenden a Cristo. Nos encantaremos con lo que encanta a Cristo. Nos apasionaremos con lo que apasiona a Cristo. Porque es Cristo en nosotros. Yo paso a ser más parecido con Él. Esa es la meta. Eso es la salvación. Salvación no son vacaciones. Salvación es ser parecido con Cristo. Ahora, usted va a decir, bueno, pastor, entonces no tenemos que hacer nada, simplemente, qué sé yo, la vida de Él en mí, ¿cierto? Pero fructificar es tanto un ejercicio intencional como natural. ¿Cómo puedo fructificar de forma eficaz? Jesucristo enfatiza en el capítulo 15 muchas veces la expresión permanezcan en mí. Permanezcan en mí, permanezcan en mí. Nosotros sabemos que aquí el verbo que él utiliza está en un imperativo. Imperativo normalmente se ocupa para un mandamiento, una orden. Porque alguien podría pensar, si Cristo nos injertó en Él y yo estoy en Él, ya está. No hay mucho más que hacer. Es simplemente dejar que la vida fluya. ¿Cuál es el mandamiento acá entonces? El mandamiento acá está en ese permanezcan en mí. ¿Qué significa permanecer? Primeramente, la idea aquí es de ser solícito, de ser cuidadoso con la gracia que nosotros hemos recibido. Es de reconocer el tamaño de la salvación. Porque lo que Jesús quiere decir es que, con la metáfora de la vid, es que nosotros no somos ramas naturales que hemos brotado de ahí. Pablo va a expandir un poco más eso. Nosotros no nacimos así. Estábamos separados de Cristo, pero Él nos injertó. Estamos afuera e hizo una incisión y un injerto de nosotros en esta vid para que de ahí pudiéramos obtener vida por medio de la vida que fluye de este árbol. Eso es lo que debemos entender. Permanecer es valorar primeramente el tamaño de la salvación que tenemos en Cristo. Implica, obviamente, en guardar los mandamientos, en tomar en serio lo que Jesús dijo y lo que Jesús ordena. Implica en depender conscientemente de Jesús, entendiendo que, como Él dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. En otras palabras, no es que uno va a decir, ¿cómo no puedo hacer nada si yo he hecho un montón de cosas antes de conocer a Jesús? No es eso lo que Él está hablando. Sin Jesús, ustedes no pueden hacer nada que sea útil para su propia salvación. Nosotros hemos hecho un montón de cosas que son útiles para nuestra condenación. Con eso nosotros somos un 7, ¿cierto? Entonces,
para nuestra salvación no podemos hacer nada. No, pero sí, me porto bien, rechazo los vicios, trato bien a la gente, amo a mi entorno, cuido el planeta, estoy poniendo mi empeño. Jesús va a decir, eso no te sirve de nada. En cuanto a tu salvación, no te sirve de nada. Puede ser una manifestación de la gracia común que impide con que el pecado tome total control de su vida. Hay unas pequeñas luces del Evangelio, de la gracia de Dios en ti, pero no significa que hayas sido salvo. Salvación implica en algo mucho más profundo. Y eso es lo que Él dice aquí. Permanecer es entender que dependo totalmente de Él. Es sincronizar nuestros corazones con los deseos de Dios. Por eso pedir y recibir, porque pido lo que Dios quiere. Eso es también el permanecer. Permanecer es la declaración de la fe práctica en la vida. Ahora, ese permanecer es, como dice el texto, intencional. Es un mandamiento que Jesús da. Lo que Jesús va es destacar los beneficios de permanecer, en los beneficios de estar en Él, los beneficios de perseverar en la fe, los beneficios de insistir en querer tener una vida cristiana que se vive en serio. Lo que Jesús quiere decir es, no finjan ser discípulos. Decidan serlo totalmente. Tomen eso en serio. Vendrán días difíciles donde ustedes serán perseguidos. Permanezcan firmes. No se dejen llevar porque en algún momento yo he creído, yo tengo un sentimiento con Dios. No, olviden esa bola. Es todo o nada. Sean o no sean, pero sean algo. Y eso es lo que Él dice, permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, ustedes producirán frutos. Si ustedes permanecen en mí, el Padre les escuchará. Y nosotros queremos creer en la mentira de que independientemente de que me consagre o no a Jesús, de que realmente me entregue o no a Jesús, de que Dios nos escucha. O sea, sordo no es, escuchará, pero no nos recibe. En la Biblia hay muchas indicaciones de oraciones no escuchadas por Dios. El pueblo de Israel que estaba rebelde, el Señor dijo, ya sabe qué, no, yo no escucho sus oraciones. Incluso en un momento Dios dijo, ya dejen de hacer esos sacrificios porque ya no sirve para nada. Porque ustedes están haciendo eso como un rito, pero no viene del corazón. Incluso en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro exhorta a los maridos que traten bien a sus esposas. Porque si el marido trata mal a su esposa, Dios no le escuchará la oración. ¿Por qué? Porque no están mostrando en su matrimonio los frutos de pertenecer en Cristo. Él no está tratando a su esposa con los valores y los principios de Cristo. Por lo tanto, ser escuchado por Dios es un privilegio, no un derecho. Dios no tiene obligación de escucharte. Y eso es lo que Jesús destaca aquí como uno de los beneficios de permanecer en Él. Y Cristo recuerda que uno de los principales motivos para permanecer en Jesús, para perseverar en esa fe en Él, para esforzarnos en crecer en Cristo, es porque fuera de Él no podemos hacer nada, fuera de Él estamos muertos. ¿Y sabe cómo el creyente que se deja llevar por una vida floja espiritualmente identifica que todo anda mal? Cuando todo a su alrededor empieza a desmoronarse y uno no tiene respuestas. Porque tu vida puede desordenarse por muchas razones, no solo por culpa de tu pecado. De repente uno puede experimentar una crisis en distintas áreas de su vida, pero de todas formas, el Señor nos puede dar recursos para soportarlo. El punto no es ese, el punto es, cuando todo va mal, el creyente empieza a entrar en desesperación. Pero es normal que entre en desesperación. No ora, no lee la Biblia, no es discipulado, viene a la iglesia una a las 500. No está siguiendo a Jesús. Te cree creyente, pero no lo es. Hay fruto,
Hay evidencia, hay amor por Jesús, hay amor por los perdidos, hay amor por su palabra. Hay una clara dependencia de Dios que te lleva a orar todos los días. Orar de verdad, no orar, Señor, gracias por el alimento. Orar de verdad. Orar como quien depende de que por medio de esa oración me salve el día, me salve la vida, me salve mi familia. Eso es dependencia. Eso es permanecer. Y eso es intencional. No es porque el Señor me salvó y como protestantes reformados decimos una vez salvo, salvo para siempre. Pero ser salvo, salvo para siempre, es depender de Jesús siempre. Es tener que orar siempre, es tener que buscarlo siempre. Porque soy de Él para siempre. Yo no puedo descuidar de eso, eso es intencional. Y es intencional porque eso es lo que yo soy, no solamente lo que yo hago. Es mi identidad, eso es permanecer. Es invertir en mi relación con Jesús por medio de la piedad, la palabra, la oración y la obediencia. Pero de todas formas, ese fructificar es también natural. Porque Jesucristo no solo dice que nosotros debemos permanecer en Él, pero también promete que Él permanecerá en nosotros. Aquí una promesa de una forma no tan evidente de la presencia y la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Solo podemos dar fruto porque efectivamente es el Espíritu Santo en nosotros, obrando en nosotros. La palabra dice que es Él quien obra en nosotros, tanto el querer como el realizar. Por lo tanto, parece que entramos en contradicción. ¿Cómo puede ser que el Espíritu obra en nosotros, tanto el querer como el realizar, si nosotros tenemos que ser intencionales en buscar y querer? ¿Por qué Jesús llama a sus discípulos a que permanezcan si es el Espíritu que permanece en Él? Las dos cosas funcionan. ¿Sabe por qué funcionan así? Porque no somos robots. El Espíritu Santo no va a entrar en nuestras vidas y hacer así como una máquina que va limpiando todo por dentro. No, el proceso en nosotros es un proceso que trabaja en nuestras voliciones, en nuestros deseos, en nuestras intenciones y en nuestras decisiones. Y todos los días nos vemos enfrentados a la decisión de ¿busco a Dios o no? Y esa es una decisión humana que yo tengo que tomar y tengo la responsabilidad por la respuesta que me enfrento con esa pregunta. Todos los días te ves enfrentado a la decisión, ¿dependo de Dios o no? ¿Hago según la voluntad de Dios o no? Y es una decisión que tomamos. Pero la fuerza, la capacidad, la claridad de mente, la comprensión de la vida para tomar una decisión que sea la decisión correcta, que sea la decisión sabia, que sea la decisión de Dios, es trabajada en nosotros por el Espíritu Santo. Y mira cómo las dos cosas se van alimentando. En la medida en que busco más a Dios, más de Dios tengo en mí y más puedo ser parecido con Dios porque más Él trabaja en mí y más puedo querer a Él. Se va retroalimentando. Mientras más quiero a Dios, más Él da de sí mismo a mí. Y mientras más de Dios tengo en mí, más quereré de Dios a Él. Y así sigo. Eso es lo que Jesús quiere decir. Por eso el Padre nos viene a podar, nos viene a corregir y el Espíritu Santo perteneciendo en nosotros hace con que produzcamos más frutos y el Padre es glorificado en todo eso. Permanecer en Cristo es clamar para que Cristo permanezca en nosotros. Él nos exhorta a invertir en nuestro crecimiento al mismo tiempo que sabemos que no dependemos de nosotros para producir esos frutos. No es por el simple esfuerzo moral que logro convencer a Dios de algo. Es por la obra de Él en mí. Pero la obra de Él en mí obra un nuevo querer en mí también. Y ese es lo que debo buscar. Ahora, ese permanecer en Cristo también es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? El texto va a mostrar ahí de forma bien evidente. Jesús dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá y el Padre es glorificado y ustedes darán mucho fruto. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Estaba todo muy bonito cuando Jesús decía, permanezcan en mí, mis palabras permanecen en ustedes y ustedes van a pedir todo lo que quieran y Dios les concederá.
podía haber terminado ahí. ¿Por qué tenía que decir de que Dios va a cortar los que no producen frutos, los que no producen frutos los va a echar al fuego? ¿Por qué Jesús tenía que decir esas palabras que para nuestra cultura sobre todo suenan así como tan duras? Hay diversas exhortaciones en ese texto contra aquellos que desprecian la gracia de Jesús. Jesús está aquí marcando la cancha, mostrando claramente, mira, eso aquí va en serio. Eso no es opcional. Estar en Cristo y permanecer en Él no es una opción, no es un estilo de vida que yo puedo optar. No, sabe que ahora yo soy vegano, mañana decido ser solo vegetariano y el miércoles soy carnívoro. Y voy cambiando a la medida en que cambien las modas o el gusto o el que sea. Hoy día quiero ser más discípulo, así como que, no, hoy día no tanto, hoy día estoy así como más, quiero estar en la banca solamente. Jesucristo va a decir, no, aquí no funciona así. Aquí es todo nada. Lo que Él quiere decir es que, chicos, eso es muy importante. Eso es lo que Él está diciendo a sus discípulos. Por eso dice eso. Lo que yo estoy diciendo, el hecho de que yo sea la vid y ustedes las ramas y que dependan de mí, eso es muy importante. Esa es cuestión de vida o muerte. Es un tema esencial en la historia. No un tema circunstancial. No me gusta mucho eso. No es un tema de que te guste o no. Las cosas son como son. Y Él aquí revela la urgencia de creer en Él. Porque nosotros, si dependemos absolutamente de Jesús, no tenemos otra opción. No tenemos otra opción. Lo que hace Jesús es interesante porque al mismo tiempo en que Él muestra que eso es así y no tenemos otra opción, Él revela que solo por el hecho de que Él me exhorte a mí y que me diga que yo no tengo otra opción, es una muestra de su favor. Es una muestra de que Él me ama. Él no baja perfil, porque si Él bajara perfil, yo saldría perdiendo. El momento en que Él sube la vara y muestra que eso es vida o muerte, llama mi atención. Es lo mismo, usted tiene un balcón en su casa, ponen rejas ahí, ponen protección para que sus hijos no se tiren de ahí, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? Porque si su hijo se tira del balcón, ¿qué pasa? No va a volar, no es Spider-Man, no es Superman, se va a caer y va a morir. Es cuestión de vida o muerte. Entonces, cuando usted grita con su hijo, no subas ahí, es un acto de amor y no un castigo. El niño va a decir, ay, qué pesado. Tiene que ser pesado porque lo amas. Y Jesucristo está haciendo lo mismo acá. Está siendo pesado porque nos ama. Al decir, ojo, no jueguen con esto. Esto es así. O están en mí o están muertos. No hay término medio. Así que debemos entender que la eficacia del crecimiento cristiano está en entender que yo no debo despreciar la gracia que me ha sido dada. Yo debo ser intencional en perseguir la obediencia a Cristo. Al mismo tiempo que entiendo que lo que me hace crecer es su espíritu en mí. Ahora, volvemos a la pregunta que partimos, ¿no? Ustedes están creciendo. Están viviendo una vida de forma eficaz. Están produciendo frutos. ¿Cuáles son los frutos? Quizás los frutos que quisiéramos todavía no, pero deben haber algo. Porque de igual manera uno llega a un árbol que produce frutos. Los frutos están en distintas etapas de maduración. Es natural que un árbol nuevo tenga frutos que están en una etapa de crecimiento, una etapa inicial. No es natural que un árbol antiguo produzca poco o que sus frutos sean muy subdesarrollados. Ahí algo pasa. El punto aquí, cuando Jesús dice, yo soy la vid, es que no podemos echar culpa al árbol. Si yo no produzco frutos, el problema no está en que la vid es mala. El problema está en mí. Y Jesucristo pone de una forma muy clara, si están conectados a mí,
ustedes van a fructificar. Es un hecho. La pregunta es, ¿cómo estoy creciendo? Si tengo dudas, primero tengo que verificar la comprensión de salvación. ¿Estás unido a Cristo efectivamente o guardas una fe nominal? Una fe social, cultural. ¿Has entendido lo que significa creer en Jesús? ¿Qué significa entregar su vida a Jesús? ¿Qué significa nacer de nuevo? Si crees que haya nacido de nuevo, puedes identificar cuáles son tus motivaciones y tus propósitos para guiar tu vida. ¿Cuáles son las metas para los próximos 6 meses en tu vida? Fin de año, ¿no? Diciembre, Navidad. Llegar vivo al fin de año. ¿Cuáles son las metas concretas? La mayoría de nosotros está en una etapa de la vida de pleno potencial cognitivo, físico, laboral, donde podemos echar mano a proyectos, sueños, planes. ¿Estamos ocupando los mejores años de nuestras vidas para la gloria de Dios? ¿O estamos gastando los mejores años de nuestras vidas para agradar nuestros corazones carnales, con bendiciones temporales, insignificantes y sin valor? ¿Estamos malgastando la vida? Asume hoy día la iniciativa de querer crecer. Decir, Señor, yo quiero permanecer en ti. Yo quiero crecer en ti. Yo quiero más. Y no importa la edad, si seas joven o seas anciano. Hay fruto en todas las etapas de la vida. Tanto es así que Dios profetizó en el Antiguo Testamento, diciendo: vuestros hijos, haciendo referencia a los niños, profetizarán, hablarán con sabiduría, y vuestros viejos tendrán visiones. Y aquí esa profecía de Dios es fantástica. ¿Por qué? Porque está hablando de frutos, tanto para niños y adolescentes, que por medio del Espíritu Santo, del derramar del Espíritu Santo, estos niños y adolescentes tendrán comprensión, entendimiento de la voluntad de Dios. Eso significa profetizar. Vuestros hijos profetizarán. Y dice, vuestros viejos tendrán visiones, tendrán sueños. Porque normalmente se asocia a la edad mayor, a la edad del fin de la vida, el fin de los sueños. Porque ¿cuántos años me quedan? ¿Para qué voy a andar soñando, proyectando cosas? Y él dice, no, por medio del Espíritu Santo, vuestros viejos soñarán y vuestros hijos profetizarán. Por medio de la obra de Dios en nosotros. Asume la iniciativa hoy día de crecer, para que Dios te haga crecer por medio del Espíritu. Y por fin descansa de que si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Y Él administrará su vida a nuestros corazones. Porque Él dijo, yo soy la vid verdadera y nosotros somos los ramos. ¿Eres un ramo? ¿Una rama que está conectada a la vid? ¿O eres una rama que está suelta y que efectivamente será desechada? Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor amado.